Como seguramente habréis observado, ahora estoy haciendo unos vídeos que se apartan un poco del sistema podcast que estaba utilizando hasta ahora. En estos vídeos hablo yo de cara a la cámara y se pueden identificar porque aparecerá un punto rojo al lado del título. Estos vídeos quiero que traten temas básicos y fundamentales del narcisismo, de la psicopatía y también de cualquier tipo de trastorno relativo a personalidades tóxicas. Para que podáis encontrarlos con facilidad, voy a crear una lista de reproducción específica en la que los agruparé. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero que me dejéis los comentarios acerca de este nuevo tipo de vídeos. Muchas gracias a todos. Una de las incógnitas que la psicología ha tratado de resolver desde hace tiempo es la comprensión de las emociones por parte de los psicópatas. Decir que debido a su trastorno carece de ellas es algo muy simplista, ya que podemos observar cómo actúa en sociedad y se puede afirmar que al menos dispone de una concepción cognitiva de las emociones. Vamos a realizar hoy un análisis un poco más profundo de lo habitual sobre las emociones y el psicópata. Desde 1987, la Asociación Americana de Psiquiatría ha reemplazado el término psicópata por el de trastorno antisocial de la personalidad, aunque varios autores optan por denominaciones diferentes en función de la agresividad, criminalidad, conducta antisocial o sociopatía. Al hablar de personas con psicopatía, lo hacemos de individuos que procesan las emociones con áreas del cerebro que el común de la población, sin esta patología mental, utilizan para funciones más cognitivas, como la memoria o la planificación. Este tipo de individuos, que representan el 1% de la población general y entre el 8 y el 18% de la población penitenciaria europea, son una gran alarma social debido al alto índice de delitos cometidos. Se distinguen por su asociabilidad y por la ausencia de sentimiento de culpa. Los primeros síntomas aparecen en la niñez, con bajo rendimiento educativo y difícil inserción laboral. La conducta antisocial y sobre todo la delictiva comienzan a disminuir a partir de los 30 años, si bien nunca suelen llegar a vivir de una forma totalmente normalizada. Estas personas antisociales, psicópatas o sociópatas, sufren vacío afectivo y hastío profundo. Son impulsivos, egocéntricos, narcisistas, dominantes y carentes de remordimientos. Buscan compulsivamente sensaciones intensas. No suelen mostrar signos de psicosis y nunca pierden el contacto con la conciencia de la realidad, aunque cometan los crímenes más atroces. Son fríos, calculadores y sistemáticos. No obstante, todavía no se ha podido clarificar cuál es la causa de la psicopatía, ni tampoco la diferencia de la mente del psicópata con respecto a la de personas normales. La psicopatía es un síndrome de raíces biológicas que se manifiestan en patrones de conducta determinados y en rasgos que denotan asociabilidad, a diferencia del resto de los delincuentes, que al menos poseen una subcultura delictiva con la que se pueden identificar. Para diagnosticar a un individuo de trastorno antisocial de la personalidad o psicopatía, se deben dar las siguientes características. En primer lugar, fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención. En segundo lugar, deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer. En tercer lugar, impulsividad o incapacidad para planificar el futuro. En cuarto lugar, irritabilidad y agresividad, indicado por peleas físicas repetidas o agresiones. En quinto lugar, despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. En sexto lugar, irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas. En séptimo lugar, falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado, maltratado o robado a otros. Hay evidencias de que las emociones están involucradas en la activación de uno de los sistemas cerebrales básicos. Estos sistemas cerebrales básicos son dos. En primer lugar, el aversivo o también denominado el negativo, que controla el comportamiento de rechazo.
El segundo es el sistema cerebral apetitivo, o también llamado positivo, que controla el comportamiento de aproximación. Existe una comunicación entre estos dos sistemas básicos de aproximación y huida con otras áreas cerebrales. El sistema de control de la atención, memoria y pensamiento en las emociones puede estar influido por el aprendizaje, las circunstancias y la información que se esté procesando en ese momento. La teoría de las emociones, como el miedo, la aversión o la ira, pueden considerarse como reacciones defensivas fruto de experiencias pasadas y las circunstancias de ese momento. Este modelo no establece que el procesamiento cognitivo se produzca con anterioridad o posterioridad a las emociones, sino que en realidad permite ambas posibilidades. En los estudios de la emoción que no emplean lenguaje se detallan las siguientes diferencias entre un psicópata y la población normal. Al explorar la capacidad de los sujetos de anticipar miedo o ansiedad cuando esperan recibir un estímulo doloroso, se considera que los psicópatas experimentan mucho menos miedo que los no psicópatas. Son menos sensibles frente al miedo a un castigo. Los psicópatas disminuyen la tasa cardíaca, es decir, tratan el estímulo doloroso como si fuera algo simplemente interesante. Y en el caso de la respuesta al parpadeo, donde los psicópatas parpadean lo mismo frente a imágenes desagradables o agradables, lo que sugiere que el valor emocional que para ellos tienen ambas imágenes es muy parecido. La evaluación de contenido emocional que confieren las imágenes, en las que se les pide que imaginen frases aprendidas previamente, unas neutras y otras con elevada carga emocional, y así cuando un sujeto imagina cada frase con carga emocional alta, la tasa cardíaca aumenta. En los sujetos psicópatas no existe apenas diferencia en la tasa cardíaca entre distintos estímulos porque lo que revela es una capacidad limitada para sentirse afectados por las emociones. En los estudios de la emoción, que sí emplean el lenguaje, podemos observar los siguientes resultados. Colocando electrodos en la parte superior de la cabeza de los sujetos a examinar, con la finalidad de medir la actividad cerebral que se desarrolla como consecuencia de los estímulos que se les presentan. Los estudios dicen que los sujetos no psicópatas reaccionan con mayor rapidez y acierto ante palabras emocionales, mientras que los psicópatas dan la misma respuesta ante los estímulos con palabras sin diferenciar las palabras neutrales de las emocionales. Mediante un escáner se realizó el registro de la actividad del flujo sanguíneo que circulaba en las diferentes partes del cerebro y se observó que los cerebros de los psicópatas mostraron mayor actividad que los cerebros de los no psicópatas ante las palabras emotivas que ante las neutras. También se exploró la capacidad de comprender las metáforas. Los psicópatas emplean metáforas ya que en su comportamiento engañoso y manipulativo, el lenguaje florido y figurativo juega un papel muy importante. No hubo diferencias en la comprensión del sentido literal de las metáforas, pero cuando tenían que decidir la orientación emocional de las frases, los psicópatas cometían errores muy graves. En el caso del lenguaje incongruente, si un psicópata tiene dificultades para comprender el sentido real, emocional de las palabras, es lógico que muestre incongruencias en las cosas que dice, pasando de un asunto a otro y concluyendo cosas que no siguen de lo dicho con anterioridad. Como conclusión final, podemos afirmar que el psicópata tiene una interpretación de las emociones diferente a la de las personas no psicópatas, y ello se debe a un diferente procesado cerebral de la información. También podemos concluir que el psicópata tiene una concepción cognitiva clara de las emociones de los demás y sabe cómo provocar esas emociones en los otros a pesar de que a él le sean ajenas. Esto le permite camuflarse perfectamente y pasar completamente desapercibido. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.